¿Por qué nos gusta mucho contar historias, cuentos, relatos, narraciones? Los relatos nos constituyen. Alguna vez, Lino Martínez señalaba que el rasgo fundamental de la especie humana es la habilidad de narrar o contar historias. Las otras especies transmiten información vital para su permanencia en este mundo a través de la herencia genética o mediante la imitación de comportamientos. Solo los seres humanos transmiten información a través de los relatos o narraciones. Somos lo que somos porque nos han contado, narrado, relatado historias sobre nuestros padres, pueblos, amigos, enemigos, conocidos y desconocidos. El relato puede ser real o ficticio, escrito u oral, cómico o solemne, tradicional o moderno, o una mezcla de todo. Sin relatos, los seres humanos no somos nada, ni realidades, ni sueños, ni evocación, ni miedo, ni deseo, nada. Sin relatos, ¿acaso solo somos cavernícolas deambulando por la oscura caverna en busca de agua y carne? Cavernícolas que gritan y aúllan y duermen. Y cuando despertamos, el dinosaurio todavía está ahí. Y cuando despertamos, para fortuna de todos nosotros, el relato todavía está ahí. Los de letras somos como sherezadas, que para sobrevivir deben contar historias y narraciones. Para esta 15ª edición del Foro de Literatura, para esta tercera jornada sobre narrativa, se presentaron los relatos o narraciones de Leonardo Velázquez, María del Carmen Aranda, Alejandro Pachuca, Lino Martínez, Saúl Hurtado, Virginia Arizaí y Montserrat Tenorio. Procedemos este 13 de mayo del 2021 a la presentación de las creaciones de narrativa de la 15ª edición del Foro de Literatura, organizado por la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica, el Cuerpo Académico de Lengua, Literatura y Cultura en América Latina y el Comité Interno Académico Estudiantil, organizador del foro. Comenzamos. Leonardo Velázquez Ansaldo nació en 1993. Es estudiante de la licenciatura de Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad Autónoma del Estado de México y miembro del comité organizador de este 15º Foro de Literatura 2021. Esta es su primera participación en cuestiones de esta índole. Recomienda a los jóvenes ser atentos para escuchar a la gente mayor y audaces para incorporar en la escritura las costumbres, nuestro legado. Participa en este 15º Foro de Literatura con un cuento sobre los chupadores que describe costumbres del oriente del Estado de México, de uno de esos pueblos olvidados del municipio de Chalco, que aún en su memoria colectiva tienen potencial de sorprendernos. Escuchamos a Leonardo Velázquez Ansaldo con el cuento Los chupadores. La chupadera. Cuentan las abuelas del pueblo que ir a la chupadera es una tradición, y alegría de niños, tiempo de paz para los padres que están hartos de tenerlos en casa por las vacaciones escolares. La familia de Don Trinidad es centenaria en la apicultura de la región. En forma de agradecimiento por las vendimias, regala cera de abeja a los niños mejor portados y que más ayudan en las labores domésticas de sus afligidas madres. Cuentan las abuelas del pueblo que ir a la chupadera es toda una experiencia, un placer. Jacinto y su banda de niños mal portados van por el pueblo vandalizando comercios y molestando a ancianas sonrientes. Siempre que algo sale mal, suelen acusar a Jacinto y a su banda de niños. Jacinto tiene 14 años, su hermano Ramiro tiene 11 años y los gemelos José y Raúl de 13 años. Los aires del pueblo se sienten tranquilos. Los niños quieren obtener su premio. Sería la primera vez que ellos reciben un trozo de cera. Sería la primera vez que los premian por ser bien portados. Todos en el pueblo comentan que no lo lograrán, pero la paz que se siente es el premio de los adultos. Esta vez sí comeremos esa pinche cera, comentó Jacinto a su séquito. Ya nos portamos bien, nos la merecemos, gritaron a coro los niños. Sentados a un lado de la tienda del pueblo, tomaban un refresco que pasaban de mano en mano para saciar la sed por el calor que se siente cerca de vacaciones. Ese calor que de adultos añoramos como lo mejor del mundo. Don Trinidad no tendrá excusa. Nos portamos bien, exclamó Ramiro. Así es, hermanito, dijo Jacinto con aire paternal.
Dentro de cada paso una guerra. Y en ese momento la bandita de niños de otro pueblo pasó y con aire desafiante comenzaron una rencilla verbal. Jacinto no hizo nada porque sabía que sería el fin de su premio. Una piedra golpeó la cabeza de Ramiro. Y eso fue suficiente para olvidar la cera. Para olvidar los días sin cometer ningún error, se enfrascaron en una pelea campal, codazos, patadas, mentadas de madre. Llegó el día. Grupos de niños se encaminaban por el camino de tierra hasta la chupadera. Caras felices y cotorreos de niños. Los últimos en encaminarse a la casa de don Trinidad fue la banda de Jacinto. Sabiendo su destino, se atrevieron a intentarlo. Don Trini, intentando caer en gracia. Nos portamos bien hasta hace unos días que tuvimos que defender al pueblo y a mi hermano de los maricones esos, dijo Jacinto como si fuera el salvador del pueblo. Sé que son buenos niños, pero sabes que no puedo darles un poco de cera si no se portan bien. Es tradición, dijo con voz dificultosa el viejo. No fue nuestra culpa, ellos nos aventaron piedras. ¿Quería que nos quedáramos con los brazos cruzados?, dijo enojado Ramiro por la espalda de su hermano. Pudieron evitarlo, dijo don Trinidad. Estaba claro que el viejo no cedería, así que a punto del llanto y con aire infantil tomaron el camino de regreso. Esperen, dijo el viejo. Les voy a regalar cera, solo si me ayudan con algunas cosas de mi casa. Soy viejo y necesito ayuda, exclamó el viejo cediendo ante las caras tristes de los niños. Sí, nosotros haremos lo que nos pida. Es más, hasta misa vamos a ir el domingo para pedir por usted, exclamaron todos juntos, sin poder evitar la alegría. Ni tarde ni perezosos, al día siguiente caminaron por el mismo camino de tierra, sacaron basura, barrieron el patio, lavaron incluso los trastes. Cerca de las 7 de la tarde, don Jacinto les dijo: Ahora, niños, vayan a sus casas y mañana después de misa vénganse para acá, y comeremos cera todos. Lo logramos, gritaron todos y se abrazaron, caminaron de regreso. Iluminaban el camino con ese brillo de inocencia restaurada, con ese carisma que encontramos en los pueblos por cosas sencillas. Iluminaban el camino con el brillo de su niñez. Llegaron al pueblo y cada uno tomó camino a su casa. Hasta mañana, chavos, dijo Jacinto, y tomando a su hermano del hombro partieron a su casa. Muchas gracias, hermano. Sin ti no tendríamos la cera, dijo Ramiro y su hermano. De una manera u otra te daría este placer, hermanito, dijo sonriente Jacinto. Te quiero, Jacinto, dijo el niño. Cállate, marica, dijo Jacinto en complicidad con su hermano y con la sonrisa de oreja a oreja. Los 4 niños se pusieron hasta enfrente de la misa. Las señoras con sus coros en falsete dieron a la escena un aire de reformación de la banda de Jacinto. La misa terminó y despidiéndose de sus familiares se reunieron para ir con don Trinidad. A rato nos vemos, ma, dijeron los hermanos a su orgullosa madre. Iban los 4 con aire triunfal, caminando la terracería, alzando el polvo. Con el sol a plomo, iban esos 4 niños jugando, siendo inocentes, siendo niños. A medio camino a Ramiro se le hundió el pie en un hoyo. Es de tusa, dijo Jacinto riéndose de su hermano. Pero el zumbido fue creciendo. El sol a plomo comenzó a motearse de negro y amarillo. La mala suerte de la vida hizo pisar a Ramiro, un panal en la tierra. Muchas veces caminaron esa tierra ellos y muchos niños, pero el destino estaba marcado. Fueron abejas decididas a proteger su panal y a su reina. ¡Corran!, gritaron, pero eran demasiadas abejas. El camino se perdió de vista, eran muchas abejas. Poco a poco las picaduras se hicieron presentes. Jacinto trataba de luchar contra ellas sin poder encontrar a su hermano. ¡Corran, chinga, corran!, gritaban con desesperación. ¡Ramiro!, gritaba Jacinto con miedo. Miedo de no saber su destino, y peor aún, de no saber el destino de su hermano, que tantos años cuidó como hijo. Ante Jacinto, 2 siluetas abrazadas a escasos 2 metros. Las picaduras mermaron la vida de los gemelos. Eran miles de abejas. Con los ojos llorosos comprendía el destino de sus amigos. Ramiro, gritó una vez más. Lo encontró. Ahí estaba acostado en posición fetal. Lo tomó en brazos y con los ojos llenos de miedo ante la muerte, caminó con su hermano inerte. Yo te voy a comprar tu cera, hermanito, dijo cada vez más débil. Verás que es muy rica y que valió la pena el esfuerzo por todo este tiempo. Las abejas no cedieron su ataque y las fuerzas de Jacinto fueron desapareciendo, como la esperanza de comer cera. Se fue extinguiendo la vida. Jacinto puso su rodilla en la tierra y sin soltar a su hermano lo miró, y supo que el fin estaba cerca. Alzó la mirada
y a lo lejos vio una mancha de gente borrosa que llegaba a ayudarlos. Poco a poco cerró los ojos. María del Carmen Aranda Celis, 19 años. Nació en el municipio de Chalco de Díaz Covarrubias. Cuando estudiaba la preparatoria en el municipio de Tepetlixpa, descubrió su gusto por la literatura de novela, como Orgullo y Prejuicio de Jane Austen o Drácula de Bram Stoker. Le ha gustado siempre leer literatura, sin importar el género. Actualmente se experimenta con escritura. Eligió la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas porque le gustaría saber analizar los textos de una manera que pueda aprender de ellos de una forma más completa. Quisiera aprender todo lo que influye en la construcción de una novela y, tal vez algún día, escribir algo propio. Presente para este 15º Foro de Literatura, el cuento Ella. Hola, mi nombre es María del Carmen Aranda Celis y soy estudiante de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas, actualmente cursando el segundo semestre. Quiero presentarles un relato que escribí titulado Ella, y así inicia. ¿Por qué?, preguntaba Elisa. Porque eso es lo que quieres, no me mientas, dijo ella, cuando la vio negar con la cabeza. No veo sentido a lo que dices, pensó Elisa. Soy feliz con mi vida. Pero ella ya no estaba escuchando lo que decía, solo estaba ahí, en el espejo al pie de la cama, observándola fijamente. De pronto abrió la boca y dijo nuevamente, no me mientas. Tenía la mirada llena de odio, su cara estaba demacrada, se veía enojada y su cabello rubio esponjado le daba un toque dramático. Elisa no quería apartar la mirada, pero pronto se dio cuenta de que no podía seguir mintiendo. Ella no estaba bien y sus círculos sociales no eran buenos, como quería creerlo. En su escuela apenas si podía pasar los exámenes. Los profesores la ignoraban, pensaban que era demasiado extraña como para perder el tiempo tratando de entenderla. Así que solo se limitaban a asignarle trabajos y dejarla sola. Sus compañeros, por otra parte, sí notaban su presencia. Pero no de forma amigable, ellos la insultaban, le hacían bromas pesadas y rompían sus cosas. Rara vez la llegaron a golpear, pero eso solamente era para no alarmar a alguien. Pero eso no era lo peor. Sus padres, que debían ser cariñosos y protectores con ella, solo la ignoraban. Fingían todo el tiempo que era una familia unida, pero el único momento del día en el que convivían era durante el desayuno, cuando la madre de Elisa le gritaba desde la cocina que bajara a desayunar con ellos, antes de que se marcharan todos a sus respectivas labores. Elisa quiso contarles lo que sucedía en la escuela, pero ellos decían que ella era la problemática, que sus calificaciones eran un desastre, y no querían saber nada más que de problemas hasta que su promedio mejorara. «Sabes que estoy en lo correcto. ¿Por qué lo dudas?», preguntó ella. «No puedo hacer eso», contestó Elisa. «Son mis padres. No puedo traicionarlos de esa forma. Ellos tal vez no tengan tiempo para mí, pero es porque yo...» «Bla, bla, bla», la interrumpió ella. «Si no tienes el valor, dilo, pero no me pongas pretextos estúpidos. ¿Lo ves? Es por eso que nadie te toma en serio. Eres estúpida y una cobarde también. Aún no entiendes que solamente tú puedes cambiar tu vida. No depende de otras personas. Solo de ti». «Shh, te van a escuchar», susurró Elisa. «Cariño», le contestó. «Son las 5 de la mañana. Así estuvieras gritando con todas tus fuerzas, tus padres jamás vendrían a tu habitación. Porque no les importas. Solo piénsalo, ¿de acuerdo? Podríamos decir que fue un accidente de auto. Las opciones son infinitas. Piénsalo. Vendré a visitarte mañana en la noche, ¿está bien?» Y así sin más, ella se marchó, desapareciendo dentro del espejo. Dieron las 6 de la mañana, y Elisa no había podido pegar un ojo en todo ese tiempo, así que fue al baño y abrió la regadera para poder darse una ducha. El agua estaba caliente y podía sentir cómo las gotas resbalaban por cada poro de su piel. Veía su reflejo por el espejo de la pared, y se dio cuenta de que se veía más delgada y ojerosa, y se le caían varios mechones en su cabellera oscura. En los últimos 15 días, ella la visitaba por las noches. Se marchaba antes de las 5:15 am, así que casi no descansaba. Su aspecto era en verdad insano, y no entendía cómo sus padres ni siquiera lo habían notado. Pero no quería culparlos, porque así era Elisa, siempre justificada el desinterés de sus padres por ella. Tal vez ellos tienen sus propios problemas, se decía a sí misma, pero jamás se convenció totalmente, por más que se lo repetía. Salió de la ducha y se vistió con su uniforme como todos los días.
Cuando terminó de cepillar su cabello, escuchó que su madre gritaba desde la cocina que el desayuno estaba listo, y bajó enseguida. Todo transcurrió normal, solo que esta vez ella no intentó tener una conversación con sus padres, y ellos sí notaron eso, pero solo se limitaron a desearle un buen día y cada quien se marchó por su lado. Elisa llegó a la escuela y se mostró más ausente, tanto que ninguno de sus compañeros se acercó a molestarla. Pensaron que algo más raro de lo normal le pasaba. Su actitud era completamente insípida, y de solo mirarla le recorría un escalofrío por todo el cuerpo. El día transcurrió de lo más normal para Elisa, hasta que llegó la noche, y mientras dormía, sintió frío en la habitación. Despertó de inmediato, y ahí estaba ella, de pie frente al espejo, junto a su cama. No hacía falta que le preguntara qué quería. Elisa sabía por qué la buscaba. Pensé en tu propuesta, dijo Elisa. No lo haré. Eso ya lo sé, contestó ella, mientras sonreía. Por eso yo tomaré cartas en el asunto en tu lugar, mientras traspasaba el espejo frente a la cama. ¿De qué hablas? Iba a preguntar Elisa, pero ni siquiera pudo terminar la oración. Ella se le abalanzó tomando las sábanas de la cama y la envolvió de tal forma que no pudo zafarse. Ella solo la miró de reojo mientras se daba la vuelta y al mismo tiempo sacaba un cuchillo, que estaba oculto debajo de su falda. ¿Cuánto tiempo tenía que llevaba ese cuchillo bajo la ropa? ¿Planeaba hacerme daño desde un principio? Esas eran las preguntas que no podía dejar de formularse en la cabeza Lisa. Mientras tanto, sus padres no tenían idea alguna de lo que estaba sucediendo en el cuarto de su hija. Pero lo peor aún estaba por pasar. Tranquilízate, Lisa, dijo ella. No voy a hacerte daño. Tú no mereces sufrir como lo haces. Tus padres, en cambio, son diferentes, y merecen un castigo por todo lo que te han hecho. Una vez dicho esto, ella giró la perilla y bajó lo más sigilosa que pudo las escaleras del tercer piso. Los pasillos estaban totalmente silenciosos. La luz de la luna penetraba por la ventana y señalaba el camino hacia el cuarto de los padres de Lisa. Era increíble cómo algo tan hermoso como la paz del sueño iba a ser interrumpido tan abruptamente por la hazaña de un cuchillo afilado, una garganta desgarrada, un pecho apuñalado, y el sonido de cuerpos agonizando, sin poder gritar o defenderse, sin saber siquiera el porqué. El único testigo del crimen fue el silencio, tan mudo como todas las paredes y tan presente como el último suspiro de la madre de Elisa, antes de que su corazón dejara de latir. Elisa despertó abruptamente en su cama. Eran las 5:05 a.m. Fue solo una pesadilla, se dijo a sí misma. Eso quisieras, cariño, dijo ella, cubierta de sangre hasta los pies. Parecía satisfecha. No hacía falta que dijera lo que hizo para que Elisa supiera al final que tuvieron sus padres en sus manos. Elisa mantuvo la calma. Ni siquiera intentó pelear. Solo preguntó una cosa. ¿Cuál es la historia que diremos? Esa es la mejor parte, gritó ella, llena de alegría. No tenemos que dar explicaciones. Tú vendrás conmigo. Así nunca más te molestarán. Es increíble, ¿no? Elisa parecía estar congelada. No se inmutó ni un poco. No podía asimilar todo al mismo tiempo. Sus padres acababan de ser asesinados, y ella no se sentía afligida por eso. Lo que pensó solo era un sueño, resultó ser una verdad irreversible. Pero ¿por qué debería quedarse? No tiene nada que la detenga a no irse con ella. Sin decir una palabra, ella se metió al espejo, y desde dentro extendió una mano para que Elisa la tomara. Elisa no vaciló ni un segundo. Estaba lista para abandonar todos sus recuerdos. No extrañaría una vida tan deprimente y solitaria. ¿Quién lo haría?, pensó. Tomó la mano de ella, y ambas desaparecieron sin dejar rastro. A la mañana siguiente, todo el mundo despertó normal en sus hogares. Nadie había notado la desaparición de la familia, de no ser por el psiquiatra de Elisa. Como no asistió a su reunión programada y sus padres no respondían las llamadas, se comunicó con la policía. Ellos fueron a la casa de los Medina, la familia de Elisa. Y como no abrían la puerta y se supo que nadie había entrado o salido de la casa, se les hizo sospechoso y tiraron la puerta de la entrada. Después de 20 minutos de haber tirado la puerta y entrado al lugar, la calle comenzó a llenarse de patrullas, ambulancias y vecinos que no entendían lo que pasaba. El psiquiatra de Elisa, el doctor Gómez, fue de los primeros en acudir al lugar, pues él fue quien hizo la llamada para que investigaran, y lo que se encontró en la casa de los Medina lo dejó sin palabras. En la habitación principal encontraron a los dos padres de Elisa muertos. El padre había sido apuñalado en la garganta y la madre en el pecho. La habitación estaba manchada de sangre por todas partes.
Pero lo que perturbó más a los agentes y al psiquiatra fue que en el piso habían huellas de pies descalzos, formadas con sangre. El camino que formaron dichas huellas los condujeron a la habitación de Alicia, en el tercer piso de la casa. La puerta de su habitación estaba ligeramente abierta, y un cuchillo ensangrentado estaba botado en la entrada. Cuando entraron se encontraron con un escenario que ya había deducido el psiquiatra. El cuerpo sin vida de Alicia estaba en el suelo frente a su cama, rodeada por sangre que estaba secándose por el tiempo que había pasado. El espejo que se encontraba a un lado de ella estaba roto, y uno de los trozos estaba encajado en su cuello. Al parecer, ella se había quitado la vida. Uno de los oficiales entró a la habitación y se posicionó detrás de los pies de Lisa, y al verlos, se impresionó por su hallazgo. «Esta chica mató a su familia, tiene los pies ensangrentados», dijo el oficial mientras tomaba una muestra de sangre y la metía en un frasco. «No», contestó el señor Gómez, desilusionado. «No fue Lisa, fue su enfermedad», dijo, mientras veía cómo los restos de su paciente eran cubiertos por una sábana blanca. Mi nombre es Alejandro Pachuca Velázquez, y este cuento se titula Un breve y frustrado atraco a la biblioteca. Y dice así: A mi yo de hace 10 años, sigo esperando que vuelvas. Siento el cuerpo etéreo, como fuera de este mundo. La sangre corre a borbotones desde mi frente hasta la barbilla. Calíope se fue, y no creo que vuelva. He hablado antes de ella, mi musa, la tengo enraizada hasta los huesos. Ella vio oscurecer mis textos en el suelo. Mientras yo envejecía, mis hojas se oxidaban. Ella siempre presumía mis logros en la fila del supermercado. Miraba a los ojos a cualquier extraño y le decía: cuando él muera, sus hojas prevalecerán por siempre. Yo siempre me apenaba. Mi alma es frágil, fácilmente quebrantable. Intenté más de una vez arrancarme la piel de la espalda esperando que la sangre se convirtiera en alas. Terminaba con un beso en el espacio que existe entre los omóplatos y con el torso vendado. Tú solo dedícate a escribir, decía, yo me encargo de tu alma. Ella era infantil, y yo era inmaduro. Me costó tiempo darme cuenta que el alma no se cura con un beso. Le costó menos tiempo darse cuenta que yo estaba demasiado roto. Calíope era un ser divino, cercano, corporalmente admirable. Su piel, a primera vista, parecía impoluta, pura. Pocos se dieron cuenta de las cicatrices que oculta a lo largo de su cuerpo, producto de navajazos y ataques de ansiedad. Calíope era un ser divino, cercano, intelectualmente admirable. Su mente, a primera charla, parecía una caja fuerte. Pocos se dieron cuenta de las cicatrices que oculta en el alma producto de su noble ofrecimiento de salvarme. Algunas tardes nos recostábamos en el patio de la casa, sobre el pasto, con el rostro cubierto por la pequeña sombra que nos brindaba el techo y el cuerpo a pleno sol. Ella señalaba una nube y comenzaba una historia. Yo continuaba. Esos ejercicios eran emocionantes. Cuando comenzaba a oscurecer, vaciaba todas esas historias en mis libretas mientras ella preparaba café y se sentaba a mi lado. Así pasaban horas, y ella pasaba de estar sentada a recostarse en mi regazo. Y yo, con pluma en mano, me hacía agujeros en el alma. Vaciaba toda emoción en la libreta, hasta quedar completamente seco. Y entonces, solo entonces, ella me tomaba de la mano y me detenía. Por hoy basta, decía, y me arrastraba entre sollozos a la cama. Me dejaba sentado sobre el filo y me desnudaba, para luego desnudarse ella y poner mi rostro entre sus pechos. Ya, decía y me acariciaba la cabeza. El sexo siempre nos reponía el ánimo. Me sacaba de ese estado catatónico y ella mostraba expresiones que de otra forma nunca hubiese visto. Se veía radiante cuando lo hacíamos. Creo que el sexo era el único lugar donde nos importaba un carajo la escritura. Cogíamos hasta quedar acabados. Ella siempre dormía sobre mí, después de su último orgasmo. Siempre pensé que era una forma de decirme que no se iría. De cualquier forma se fue. De un momento a otro comenzó a llorar cuando me veía. Se forzaba a todo eso que antes hacía naturalmente. Un día desperté y ella no estaba. No fue capaz de despedirse, ni de dejar una nota. Simplemente se fue.
Decidí volver a buscarla, en el libro donde la vi por primera vez, pero no recordaba su nombre, así que formulé un plan: ir a la biblioteca y leer los libros que recuerdo de hace 10 años, esperando que alguno me lleve al libro importante y a ella. Salí corriendo de casa y tras pocos minutos entré a la biblioteca. Comencé a leer fragmentos esperando evocarla. En algunos escuché un suave "márchate" en el oído. Pasaron las horas y la biblioteca estaba a punto de cerrar. No podía irme. Me escondí entre los estantes y esperé a que todos se fueran. Cuando todo estaba en silencio, continué leyendo. Cuando sentía que ella estaba cerca me daban ganas de llorar. Comencé a guardar esos libros en mi mochila. Pasaron muchas horas y por fin, como un flash en mi cabeza, tuve en la memoria el libro que necesitaba. Cuando estaba a punto de tomarlo, escuché unos pasos. Quizá ella estaba volviendo. Volteé suavemente y lo siguiente que recuerdo es sentir el cuerpo etéreo, como fuera de este mundo, la sangre corriendo a borbotones desde mi frente hasta la barbilla. El golpe del policía me dejó completamente en shock. Cuando desperté, estaba en el hospital. El rostro de Calíope me miraba desde todos los reflejos con cara de desaprobación. Nunca volvió a hablarme, pero se quedó conmigo. Su rostro se quedó conmigo, y fue tan doloroso no tenerla realmente que nunca volví a escribir. Gracias. De México, 1963. Licenciado, bueno, otra vez. 3, 2, 1, 0. Lino Martínez Rebollar, Toluca, Estado de México, 1963. Licenciado en Letras Españolas por la UAM, maestro en Lingüística Hispánica por la UNAM y candidato a doctor en Lingüística por la Universidad Autónoma de Querétaro. Fue fundador de la licenciatura en Letras Latinoamericanas en el Centro Universitario UAM Ameca Meca en 1986. Sus intereses de investigación versan sobre retóricas de la oralidad y la literatura, gramática cognoscitiva en la lengua y literatura mexicana y centroamericana. Ha publicado libros como Al calor del flequil, una muestra de relatos orales del Estado de México, además de una decena de artículos sobre literatura en Latinoamérica. En los últimos años ha estudiado con fervor la literatura guatemalteca por la presencia en ella de la oralidad y el testimonio. Presenta el cuento 7 noches con la muerta, con base en un relato oral de Chalco, Estado de México. Lino Martínez Rebollar, para el 15º Foro de Literatura. Tiempo. Total, que fue como la noche del 7 de enero cuando se me vino a presentar por primera vez aquella sombra que se me pegó en el Panteón de Jardines. Como de costumbre, mi segunda mujer dormía en el cuarto de abajo y yo me había quedado solo en la biblioteca intentando escribir un cuento imposible de creer. Frustrado ante mi incapacidad escrituraria, me dormí sobre la alfombra. Entonces, aquella noche, esa cosa o sombra o muerta se me apareció como a las 12 de la noche, con una voz femenina, pero sensual pero cavernosa, una voz que me hablaba por mi nombre. Marcelino, despierta. Ah, estoy soñando, pensé. Y un olor raro, como perfume de flores de azahar y olor de muelas de anciana, se esparció por toda la habitación. Y luego, otra vez la voz me decía, Marcelino, no te hagas, tú despertaste mi deseo. Y yo trataba de moverme y quería gritar, pero no lograba mover ningún músculo. Marcelino, seguía diciendo la voz. Yo estaba como paralizado. Total, ya después de mucho esfuerzo logré
logré articular palabras. Y fue entonces cuando en la oscuridad, entre los libros, oí aquella voz. Tú no le creas a tu esposa. Cualquier día de estos te va a engañar. ¿Me va a engañar? Repetí en voz baja, pero todavía medio dormido. Entonces traté de moverme, de espantarme con las manos esos pensamientos, pero no pude hacer nada. No me estés fregando, alcancé apenas a decir. Quise seguir durmiendo y no hacer caso de aquella voz que venía de algún rincón de la casa. En fin, aquella noche pasó. Y luego vino la noche del 7 de febrero. Me había dormido otra vez sobre el alba. Sentí entre sueños como que alguien se sentaba a un lado de mí, y nuevamente me despertaba llamándome por mi nombre. Marcelino, despierta, despierta. Repetí nuevamente las palabras de aquella sombra. Otra vez no podía mover el cuerpo, aunque sí los ojos y la boca. Pregunté que qué quería, y me dijo la muerta. Me dijo que tenía dinero y que todo ese dinero iba a ser para mí. ¿Para mí?, dije en voz alta, y le pregunté verdaderamente intrigado, ¿a cambio de qué? Claro, pregunté eso porque sé, me lo ha dicho muy bien mi pobre madre, que los muertos y las muertas siempre piden favores a cambio de algo. Misas en la iglesia del pueblo, el asesinato de sus peores enemigos, la identificación ante la justicia de aquel que antes de matarlas las violó, o miles de otras cosas. Pero la muerta no quería nada de eso. ¿A cambio de qué?, volví a preguntar. Y fue entonces cuando sentí una mano fría que me pasaba lentamente por el estómago y más abajo del estómago y poco a poco más abajo. La mano se detuvo hasta llegar al lugar exacto en que se encontraba la zona más erógena de mi cuerpo, aquella chocante y ridícula punta con la que se reproducen los hombres, como dice el Erasmo. Entonces capté el mensaje. Me quería a mí, pero no a mi alma, sino a este terrible cuerpo que tantos problemas me ha ocasionado. Y lo que me ofrecía a cambio era dinero, mucho, muchísimo, muchísimo dinero. Y bueno, a pesar de mis pensamientos, yo no soy débil con las mujeres, y menos con las mujeres muertas, pero no voy a negar que siempre he sido muy ambicioso. Me gustan los buenos libros, el teatro bien hecho, los discos caros, viajar, los sitios arqueológicos, estudiar en buenas escuelas, pasarme la tarde escribiendo lo que se me antoje. Como decía mi segunda esposa, tengo todo para ser un millonario, menos los millones. Y cuando entendí que entregándome aquello podía alcanzar todo lo que siempre había soñado, simplemente dije que sí. Hágase en mí según tu palabra. Por su aliento a flores de azahar y su olor de muelas podridas, traté de calcular la edad de aquella sombra que me estaba ultrajando. Tal vez era una mujer anciana, de 50 o de 60 años, no lo sé de cierto. Y aunque aquella cosa muerta se arrojaba sobre mí, al principio yo no lograba excitarme. Y entonces pensé, si no le cumplo, no me va a dar el dinero. Rápidamente inventé una técnica de excitación. Consistía en pensar que cada beso de la muerta era un beso de la Ivonne. Cada caricia de la afinada era una caricia suya. Cada mordida de la difunta era una mordida de Ivonne. Entonces
Creo que los muertos pueden leer los pensamientos porque aquella sombra me ordenó. Piensa en ella, pero hazme el amor a mí. Pienso en ella, le contesté, y como la técnica me funcionó, me puse a hacer el amor a aquel espectro. Y entonces pude mover la cadera y todo lo demás. Parece que aquella criatura me metía imágenes pornográficas en el cerebro. Total, todo se transformó en un agarrón salvaje, en un coito exorbitante entre criaturas de dos mundos. Lo más parecido que yo puedo imaginar en la literatura universal es aquel pasaje de la literatura griega en el cual Pasífae y el toro hacen el amor, bestia y humano juntos en un clímax amoroso. No creo que haya sido el alma de un ángel, ni siquiera un fantasma chocarrero lo que me ultrajó, sino algo peor. Tuve aquella noche 7 orgasmos seguidos, como nunca me había ocurrido. 7 orgasmos que me dejaron tal vez perturbado. Cuando llegué al séptimo, yo estaba completamente exhausto pidiendo descanso y piedad, pues me ardía el miembro de manera espantosa. Era mi parte, como decía el Pedro, era mi parte un dolor vivo. Ya cuando me dejó, con la más extraña debilidad en el cuerpo, le pregunté, dime, dime dónde está el dinero. Y ella simplemente respondió antes de desaparecer como el viento. La séptima vez te digo, la séptima vez, repetí furioso, mientras me dormía totalmente cansado. Y ya pasó. Y así fue durante 5 noches más, siempre con posiciones y siempre realizando actos diferentes. Siempre los días 7 de cada mes, siempre a las 12 de la noche. Yo preguntaba dónde está el dinero siempre y ella me decía, luego te digo. Luego decía, desfallecido yo, luego me dices, y me volvía a dormir completamente débil. No puedo negar que yo extrañamente había gozado en todas las ocasiones, pero de cualquier manera ya a la séptima, o más bien antes de la séptima, yo estaba furioso, porque tenía el sentimiento de que la muerta se estaba aprovechando de mí y pensaba que al final no me iba a dar ningún dinero. Debo decir que solo con ese engendro femenino he entendido el significado de la frase objeto sexual, cosita de placer. Eso era yo. Entonces, en vísperas del séptimo agarrón, le dije a mi mujer y ella simplemente se rió y me dijo que ya no debía cenar tanto por las noches, que por eso tenía esas pesadillas espantosas. Y entonces le mostré los arañazos profundos que tenía en la espalda, en las piernas y en el vientre, y se puso furiosa y me dijo que el problema es que ella ya sabía que yo me andaba agarrando a la Ivonne. Casi me arrojó de la casa. Y luego me fui con mi amigo Tiburcio el Monaguillo, que está dispuesto a creerme todo lo que le cuente que tenga que ver con lo sobrenatural. Me aconsejó el Tiburcio, dile peladeces, mójate el miembro con agua bendita y reza, reza, vas a ver lo que ocurre. Eso que te visita es un demonio. Entonces, ya en la séptima vez, exactamente el 7 de julio,
regresó a aquella mujer muerta, me despertó y me dijo: Marcelino, ya estoy aquí otra vez, Marcelino. Otra vez, dije en voz baja, aunque ya completamente molesto. Y cuando empezó a soplar su vaho helado sobre mi vientre, simplemente le dije: chingas a tu madre, pinche muerta. Ella ni se inmutó. Me quitó la ropa como si yo fuera una virgen adolescente, y otra vez rapidísimo, sin decir agua va, cuando menos lo pensé ya estaba sobre mí, otra vez queriéndome hacer cosas. Piensa en ella, pero hazme el amor a mí, me dijo la muerta. Y sí, de manera casi automática, aunque yo no lo tenía planeado, cuando sentí sobre mí el peso de la muerta, empecé otra vez a pensar ineludiblemente en la Ivonne. Nuevamente mi cómica parte se irguió como el asta bandera en las fiestas patrias. Pero como yo conocía muy bien todas mis debilidades, como además imaginaba que la muerta me iba a hacer pensar en mi querida, empecé a rezar el Padre Nuestro. No nos dejes caer, Ivonne, en la tentación y líbranos del mal. Total que tan luego como la muerta ensartó su humanidad en mi cómica punta, empezó a gritar, desesperada, como si la mataran. Marcelino, me dijo, siento que me quemo, siento que me quemo. Era el agua bendita que había aplicado sobre mi miembro. Muerta hija de tu reverenda madre, vete a la... Y ella se fue diciendo, pero Marcelino, hoy sí te iba a entregar el dinero, hoy sí te iba a decir dónde está el dinero. ¿Dónde está?, exclamé furioso. Entonces, estas fueron las últimas palabras que me dijo. Y por eso soy como soy, y por eso estoy como estoy. Vete al diablo, Marcelino. No te lo voy a decir. Sí, por eso soy un pobre hombre que no tiene ni dónde caerse muerto. El escritor e investigador Saúl Hurtado Heras nació en Temilpa Viejo, estado de Morelos, en 1962. Realizó la licenciatura en Letras Españolas en la Universidad Autónoma del Estado de México. En la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, realizó en 1995 la maestría en estudios latinoamericanos, con especialidad en literatura latinoamericana, y en el 2002 egresó del doctorado en estudios latinoamericanos. Actualmente es docente de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad Autónoma del Estado de México. Fue durante varios años miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus trabajos como investigador se han desarrollado principalmente en torno a la vida y la obra de Miguel Ángel Asturias, al que ha abordado no solo desde la crítica literaria, también reflexionando en su obra aspectos sociológicos y antropológicos. Ha realizado investigaciones sobre autores guatemaltecos y centroamericanos. Presenta en este 15º Foro de Literatura el cuento Evocación. Evocación de Nadia. Ese día despiertas con un horrible sentimiento de culpa. Te pone erecto el miembro la infinita satisfacción del amor prohibido y esa noche has soñado con Nadia. Entonces te acuerdas de ella y desearías acariciar su cuerpo desnudo. Evocas la exquisitez de su figura y la tocas. La miras bailando desnuda frente a ti y suspiras. La escuchas reclamando tu indiferencia y te estremeces mirando sus ojos cristalinos casi al punto del llanto. Recuerdas claramente el día que la conociste, pero mejor recuerdas el día que, acostado, de tanto admirarla, la soñaste por primera vez. La mirabas con su vestido de noche, de un color muy suave.
La contemplaste y la seguiste admirando toda la noche, hasta en el sueño. Ella se doblegaba, te tocaba el miembro con malicia, aunque entonces era solo un sueño. De ella te inhibía todo, especialmente su indiferencia. ¿Qué la acercó a ti? ¿Su necesidad de consuelo? Parecía conejito asustado. No sabes si temiendo o deseando tu atrevimiento. La de Nadia es una historia lejana y, sin embargo, la sientes aún viva, quemando tus emociones. Cierra los ojos. No sabes si para seguir rememorando esos pasajes o para olvidar que debes levantarte e ir al trabajo. El sueño te ha despertado de madrugada para recordarla. Inevitablemente, rememoras cómo cayeron las ilusiones, como caen las hojas marchitas. Solo aquellas hacían llevadero ese desaliento que algunos llaman vida. Cuánta distancia hubo entre las jícamas descobijadas de tierra en la puesta espejeante del sol de los primeros días de amor con Nadia y la oscuridad de los últimos momentos en que ambos pasaron sin mirarse nunca. En tu ansiedad, solo alcanzas a cerrar los ojos para mirarla en la lejanía, cuando abrías la puerta y la mirabas pegada a su sonrisa, pegada a ti de tanto mirarla. Desesperado, recorrías cada rincón de su cuerpo, buscando un hueco para entrar al sofisticado mundo de su alma. Sus ojos eran una puerta de acceso, pero nadie era esquiva e indiferente. No estuvo dispuesta a compartir su mundo interior, ni contigo, ni quizá con nadie. Vivió su verdadera vida en secreto, en esa condición en que nadie es culpable de nada y todos son víctimas de todos. Su cuerpo fue una muralla infranqueable que encerraba un mundo para ti vedado y quién sabe para cuántos más. ¿Habrá perdido la virginidad su alma? ¿Cuántos intentos no habrán rebotado en su cuerpo, cantando eufóricos la ilusión de poseerla? Pero el cuerpo no es nada. Si acaso, es el testimonio del paso del tiempo. Renunciaste al acceso por sus ojos y buscaste otra opción. Tu palabra. Ella era vulnerable a la palabra, pero ese no es tu reino. Si lo fuera, por su oído hubieras tenido el acceso a su intimidad. Si tu reino fuera la palabra, con la facilidad del niño que sonríe, le habrías dicho cuánto la admirabas, pero solo alcanzabas a expresarle: te odio, has destruido mi existencia. Sentías como las palabras te traicionaban y en tu indolencia terminaste por aceptar su giro extraordinario. ¿No eres, pues, el artífice que ella buscaba incansable, con su oído sensible, más voluptuoso que su cuerpo, hasta perderla en el oportunismo mundano, oculto en la retórica elegante que la arrastró al extremo de su propio aniquilamiento? Si algún día te vas, ya ni modo, te dijo desfallecida y resignada, tras caer en ese juego en el que se apuesta todo o casi todo. ¿No sería su heterodoxia una forma de suicidio? Te exasperaba su vocación masoquista de atar su cuerpo al tuyo, mientras su alma deambulaba, quién sabe dónde, buscando lo que no quiso o no pudo hallar en ti. Marcó tu existencia porque más allá de las palabras se sobreponen tus pasiones e intuyes que llevarás su huello hasta al último instante de tu vida. En ese afán por lo imposible, has buscado inútilmente reemplazarla. Sientes que todo te asfixia, pero hoy te asfixia la soledad. Deberías sonreír y decir buenos días a todos, pero cuando sonríes, todos se esfuman y sientes tu sonrisa vacía, lejana de ti.
No hay por qué engañarse. Estás completamente solo. Sientes tu cuerpo vacío. ¿Qué queda de él? Las palabras te aturden. Preferirías quedarte en el silencio, en la paz infinita de tu intrascendencia. Ya es tarde, sin embargo, para elegir. Solo tienes la opción de abrir y cerrar los ojos, y a veces ni siquiera eso. Por si no se daba cuenta, se lo decías hasta el cansancio. Quiero hallar en tus ojos la razón de mi existencia. Pero de inmediato advertías que no existías para ella. 1000 veces te has preguntado qué pudiste haberle ofrecido y no le diste para darle tranquilidad. Iluso. Te engañaste creyéndote exclusivo y al revelarte tu trivialidad te sentiste engañado. ¿Te engañó ella o te engañaste tú? ¿Qué tan responsable fue ella de lo que le reprochabas? ¿Qué tan responsable fuiste tú de lo que ella te reprochaba si al fin y al cabo la insatisfacción de su condición presente y la búsqueda de lo imposible es una cualidad íncita de los seres humanos, no exclusiva de alguien en particular? Ahora sientes como si los seres humanos estuvieran condenados a ser infelices. Piensas que les falta valor para vivir la felicidad cuando la encuentran. No les satisface lo que logran. Quisieran más y más, y en esa búsqueda, con frecuencia irracional, arriesgan lo ganado. Con Nadia, lo ganado había sido al menos la palabra, pero desde hace un tiempo ésta había quedado aniquilada para dar paso a un mundo de incertidumbre y desconfianza. Nadia se empeñó hasta la obsesión, quizá para justificarse, en que todo sucedía como ella creía que sucedía. No bastaron tus palabras. ¿Y cómo habrían de bastar si no hay razón que triunfe sobre la obsesión? Ante esta, las palabras sobran, y la palabra que sobra irrita, si no es que mata. El encanto de los primeros días, motivado por las más sublimes ilusiones, poco a poco se fue transformando. Sin que pudieras evitarlo, gradualmente Nadia se iba apareciendo ante ti en su verdadera condición mezquina, egoísta y hasta tonta, transformando tu engolosinamiento en irritación, como si de pronto fuera otra Nadia la que compartía su vida a tu lado. ¿De qué valía ya su escultural figura, esa que te había doblegado desde el primer momento? ¿Qué peso tenía la belleza de su cuerpo cuando descubriste que como su alma tampoco te pertenecía? Nadia ya no está contigo. A veces te invade la nostalgia y el deseo de tocar su cuerpo voluptuoso, pero ella es simple historia. Lamentas mucho que con ella todo haya terminado como terminó, pero también reconoces que sucedió justo a tiempo, antes de que ambos descubrieran la manera más efectiva de dañarse mutuamente. El recuerdo de Nadia ha despertado tu indecisión para ir al trabajo. Deseas desesperadamente encender un cigarro y aspirarlo con fuerza. Quisieras con el humo apagar tu ansiedad. Quisieras saber de ella porque no tienes ni una vaga idea de su paradero. ¿Será feliz? Te preguntas y de inmediato corriges. ¿Existirá la felicidad? Entonces recuerdas que el cigarro en ayunas te produce náuseas y te abstienes. Además, debes levantarte a enjuagarte la boca, pues de lo contrario poco a poco se acumulará la saliva hasta que te resulte imposible tragártela con el riesgo de hacer un reguero. No resistes la tentación y te levantas. Entonces se esfuma la sensación hedonista de echarte nuevamente en la cama. Sabes, sin embargo,
que algún otro día ella volverá a tus sueños para revivir tus emociones ahora que no está a tu lado. La voz que escucharemos a continuación corresponde a Virginia Arizaí Córdoba Castro. Nació hace 21 años, el 16 de septiembre, a las 3:30 am, en la unidad satélite Naucalpan, Estado de México. Estudia el cuarto semestre de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas en el Centro Universitario UAM Meca. Desde pequeña le ha interesado mucho la lectura y sus primeros textos fueron de cuentos tradicionales. Desde la secundaria ha participado en varios certámenes de calaveras literarias. Cuando estaba en el primer año de preparatoria, publicó varios relatos del género fanfiction en Wattpad, incluso uno que otro relato propio. También ha publicado en LitNet, Literatura en la Red, bajo el nombre de Estrella 12 Luna. Su libro es Soñando con tocar estrellas, de cuentos cortos. En este momento cultiva un género que se llama creepypasta, cuentos cortos de horror que pretenden asustar o inquietar al lector, poniendo en duda la posible existencia de los protagonistas. El propósito del cuento Marioneta Ángel es mostrar la perspectiva de la vida desde los ojos de los jóvenes que padecen abandono, falta de atención, agresión psicológica como física, lo cual muchas veces es causa de suicidios. Escuchamos entonces a Virginia Arizaí, quien leerá el cuento Marioneta Ángel. Hoy les traigo la historia de Marionette Angel, quien su nombre real era Emily. Esta era una chica de 7 años, cabello castaño y ondulado, ojos color miel, labios rosados, cuya vida era promedio. Tenía 2 hermanos menores con los cuales nunca se llevó bien. Su padre era un oficial de policía muy estricto y su madre era una comerciante, de esas que le atraía todo lo que pudiera generarle ganancias, menos su familia. Desde muy temprana edad la agresividad de sus padres le desarrollaron un tic nervioso, que después se terminó explicando como un problema de nacimiento en su sistema neuromotriz, cosa que comenzó a hacerla sentir aún peor. A menudo solía distraerse con facilidad. Era un poco torpe y con frecuencia terminaba por entrar en pánico. Padecía de fuertes crisis depresivas, así como también terribles ataques de ansiedad. Tenía pocos amigos, ya que algunas personas solían alejarse de ella por causa de este tic nervioso y su extraña e incomprensible forma de ser. Así que pocas veces salía de su habitación, y las pocas veces que quería hacerlo, su abuela le lo impedía, contándole historias que veía en el periódico o en las noticias, sobre chicas desaparecidas y abusadas, tiradas en lugares inexplicables, así que comenzó a desconfiar de las personas y del mundo de afuera de su habitación. Solo salía para ir a la escuela o caminar a la tienda por sus favoritos chocolates, ya que habían distintos sabores y solo costaban 5 pesos. Que metía su recámara a escondidas para leer manga, escribir historias fantásticas, escuchar música creepy o alguna otra melodía. A veces solo era para leer de nuevo sus creepypastas favoritos, quienes eran Jason the Toymaker, Lauryn Jack y The Puppeteer. Se la pasaba el día entero imaginando su vida con esos 3, ya que la actual le parecía tediosa y triste, como una función de teatro de marionetas multicolores donde él explicaba por sus miles de fallas, las cuales no eran más que defectos en ella que otras personas veían. Asimisma, ella se visualizaba como un ángel en un mundo podrido. Incluso después de sentir todo esto, ella aún sentía ganas de quitarse la vida, en varias ocasiones, pero el miedo jamás la dejó realizar dichas acciones, hasta que un día, cuando regresaba de la escuela con batería baja en su celular, subiendo a la habitación, escuchó una música peculiar. Pero, ¿cómo era posible que toda esta música sonara? No había nadie en casa ese día, más que ella que había llegado de la escuela. Entró a su cuarto y solo encontró una caja musical sobre otra caja de chocolates. Al lado de estas había una muñeca, para ser más específica, una marioneta,
con las ropas de Lonely Jack, hilos dorados como mechones en su cabellera, 2 ojos negros con el símbolo de encendido color verde, triángulos negros que sobresalían de los ojos hasta su sonrisa, alas cobrizas y una manija de plata para darle cuerda. Del otro lado de la muñeca, sobre la caja de chocolates, encontró una nota con letras doradas que decía: «Cómela cada que sientas necesidad de llorar, pequeña». Estaba a punto de cuestionarse cuando la marioneta comenzó a bailar aquella extraña música que volvió a sonar. Estaba a punto de huir cuando escuchó la camioneta de sus padres acercarse a la casa. Trató de bajar a contarles el hecho, pero solo respondieron: «Otra vez con tus estupideces». Enfadada y un poco triste, comió los chocolates y encendió la caja musical mientras se abrazaba la muñeca. Entonces sintió un frío recorrer la espalda. Cuando giró la vista no pudo creer lo que vio. El famoso pasadizo Toymaker estaba sentado en la cama con una sonrisa. «Es el prototipo de diseño para mejorarte, mi pequeña. ¿Te gusta? Es solo el primer regalo de nuestra parte. Las alas fueron ideas de Pupeter. Espero que te guste la caja musical y dulces que entre Jack y yo te hemos dejado. Comúnmente no me llevo con él, pero por ti estoy haciendo una excepción». Emily comenzó a llorar. Nunca se había sentido tan valorada o querida. «No llores. Deja primero que los llame para poder irnos todos juntos». Emily asintió y los 2 otros crepis aparecieron haciendo su entrada. «¿Estás lista para ponerle fin a este acto?», dijo el joven de cabellos negros e hilos dorados en sus manos. Emily estaba tan feliz que sin poner un solo pero, aceptó la oferta. Entonces Lonely Jack tomó uno de los chocolates y lo transformó en un chocolate color negro completamente y dijo: «Cómelo, es hora de irnos». La chica comió eso y enseguida lo que era la marioneta era ella ahora. Su cuerpo había tenido una transformación dolorosa, pero estaba dispuesta. Todo ese dolor no era nada comparado a lo que ella había sentido durante toda su vida. En ese momento, aquella manija de plata de la marioneta se convirtió en un cañón de chocolates con envolturas divertidas. «Bueno, no importa, por hoy terminó la función, así que tengo que ir a despedirme de mis actores principales», murmuró Emily. Ellos le respondieron: «Adelante, ve a avisar a tu familia que a partir de hoy tienes una nueva». Emily sonrió y bajó a toda prisa a mostrarle a su padre su nuevo aspecto. Estos solo se llenaron de terror. Trataron de tomar los cuchillos de la cocina, pero Emily no les dio tiempo. Disparó aquellos chocolates de aquel pequeño cañón. Y enseguida todo lo que pasó fue una escena terrible, de sangre por todas partes cubriendo las paredes. Habían explotado a causa de los chocolates. Ella ya simplemente regresó a su cuarto. Y en ese momento Jason le dijo: «Entra a la caja plata». Ella abrió la caja musical de la cual había salido dicha música. Y en ese preciso momento se terminó el acto. No dejó nada en su habitación más que una telaraña dorada con un chocolate en el centro y una pluma de color cobriza al lado, con una nota escrita en sangre que decía: «Se acabó la función, pequeña marioneta». Entonces Emily dejó de ser Emily. Ahora era Marionette Angel. Esta creepypasta suele presentarse solo a las chicas que han tenido un intento fallido de suicidio o aquellas que osan invocarla para terminar con todo su dolor. Puedes invocarla cantando lo siguiente al dar 3 marmadas. Se acabó la función y mi ángel se durmió. Hora de empezar un nuevo show. Marioneta, mi ángel está dormido. Y en ese momento la caja musical aparecerá frente a ti, o en la cama, esperando a ser abierta mientras ella te llama con una dulce voz diciendo: «Dale cuerda, pequeño ángel, el show está por comenzar. ¿Acaso no te emociona?». La única forma de que ella no te haga daño es pasarle la caja musical a otra chica que esté en una situación aún peor que tú. Muchos dicen que los chocolates que lanza ese pequeño cajón son nada más que lágrimas y sufrimiento, pero que el último chocolate que deja después de haber escuchado el estallido de quienes comen los chocolates que ella les regala a aquellas chicas suicidas
son la sangre de todas las víctimas que ha tenido, en especial las que han estallado ese mismo día. Aquella noche que ella se fue, jamás volvieron a verla. ¿Y tú tienes ganas de jugar con ella? Montserrat Tenorio Godoy nació el 26 de septiembre de 1907. Actualmente cursa el sexto semestre en la licenciatura de Lengua y Literatura Hispánica. Tiene constancias por haber participado en cursos de codicología y filología antigua otorgados por la UNAM. A continuación escuchamos en su voz el relato Adiós. Mi nombre es Montserrat Tenorio Godoy, soy alumna del sexto semestre en la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas. Voy a narrarles un cuento que se llama Adiós. Otra noche más estoy solo. Recuerdo aquellos días en los que me quería. Hubo una época en la que ella y yo éramos inseparables. Creo que le ayudé a sentirse menos sola y ella me enseñó a descubrir qué es el amor incondicional. Si tuviera que nombrar nuestra relación, considero que lo más adecuado sería familia, pues a pesar de no compartir relación sanguínea alguna, nos queremos solo como las familias lo saben hacer. Estuvimos muchos años juntos. Un sinnúmero de veces ella me contó lo infeliz que era su vida antes de mí. Se encontraba en un círculo vicioso en el que dañarse físicamente era cosa de todos los días. Pese a mi nula capacidad como orador, mi compañía la calmaba en los momentos difíciles, que poco a poco fueron disminuyendo. La amaba a tal punto que deseaba estar todo el tiempo con ella. Hubiera anhelado que compartiera cada momento de su día conmigo. Sin embargo, resultó imposible. Así que cuando estábamos juntos, procuré demostrarle todo mi amor y agradecimiento. Estar a su lado le daba sentido a mi vida. No exagero al afirmar que ella era mi única razón de existencia. El amor que sentíamos el uno por el otro es muy difícil de encontrar. Por esto odiaba cuando compartía tiempo con alguien más. Ella a veces no comprendía mi cariño, pero se resignaba y me prestaba la atención que tanto le reclamaba. Pensé que la vida seguiría así por siempre, era inmensamente feliz, pero poco a poco ella cambió. Estaba cada vez más ausente. Aquella chica que tanto amaba se convirtió en un ser que desconocía. Era común verla en su habitación llorando por días. No comía ni se interesaba por nada, ni siquiera por mí. Debo confesar que no soy el adecuado para intentar narrar esta situación, pues no la comprendo del todo. Nunca entendí por qué se comportaba de esta manera. Nos teníamos el uno al otro. ¿Qué acaso no era suficiente? Pensé que yo la hacía feliz. Juro que traté de hacerla sentir bien. Pero ella me evadía. Insistía todo el tiempo. Quería estar a su lado, pero ella simplemente me apartaba. Poco a poco la mujer que amaba se convirtió en una especie de ser sin alma. Comencé a temerle. De su boca no volvieron a salir palabras de afecto. Comenzó a ser agresiva. Constantemente se hacía daño. Traté de evitarlo, pero el miedo me paralizaba. Hace algunos días compré algunos artefactos extraños. Me da un mal presentimiento. No entiendo, juro que no lo entiendo. No entiendo por qué ella está balanceándose con una cuerda alrededor de su cuello. Sus ojos están mirándome, no se mueven. ¿Por qué hizo esto? ¿Acaso debí hacer algo cuando ella me acarició por última vez? ¿No fui el compañero que quería? Tal vez debí darle más amor. ¿Mi cariño no fue suficiente? Un simple animal como yo no comprenderá nunca a los humanos. Sin embargo, logro comprender que me ha dejado para siempre. A pesar de esto, llevo días junto a su cuerpo. Y aunque es imposible, espero que despierte y me pueda querer una vez más. Los relatos que se han presentado son muestra de narraciones entregadas al comité organizador del 15º Foro de Literatura, organizado por el Centro Universitario UAM Amecameca por la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas. Dejamos este testimonio como muestra de la supervivencia del relato en tiempos de pandemia. Amecameca, México, 13 de mayo del 2021, Patria, Ciencia y Trabajo.